Adraz Agatón, el martillo de Nocturne. Llegaron después de que se apagaron las luces, escabulléndose a través de la oscuridad industrial de tuberías oxidadas y pórticos colgantes. La Tzulcolmena era su dominio, y la habían utilizado para expandirse sin oposición, colonizando como un cáncer ideológico hasta que todos los que habitan ese ignorante mundo subterráneo habían jurado lealtad al dios de cuatro brazos. La respuesta fue simple: purgación. Los túneles se iluminaron con el brillo de un faro, como si un segundo sol hubiera amanecido bajo la tierra. «Denles fuego», bramó Agatón. 3 agresores entraron pesadamente su línea de visión, su armadura gravis llenando la boca de la tubería del alcantarillado con su volumen. Los guanteletes de tormenta de llamas cobraron vida y una cascada de fuego se abalanzó sobre los cultistas. Se marchitaron y ardieron. Chatarras y mineros empuñando herramientas de perforación y armas de baja calidad. Los cultistas supervivientes no tuvieron más remedio que retirarse. Los ineficaces disparos de sus rifles láser y carabinas automáticas apenas rayaron la armadura de los agresores. La escasa salva fue ahogada por las rugientes llamas. Algunos intentaron oponer resistencia, sacando un cañón montado en un soporte. Apenas habían colocado el arma en posición cuando un chirrido de fuego los borró de la tierra. Después de eso, los cultistas retrocedieron en mal orden, gritando advertencias más profundamente en los túneles del alcantarillado, provocando una oleada de movimientos apresurados desde las sombras más distantes. El intercambio de armas terminó rápidamente. Los cultistas fueron derrotados o convertidos en cadáveres con huesos de ceniza. Agatón atravesó el túnel siguiendo a los agresores. Su respirador filtraba el hedor a carne carbonizada. Una mano ennegrecida por el fuego emergió de la carnicería, aferrándose débilmente al aire. La aplastó con su bota y declaró: «Ninguno sobrevive». Un segundo cultista, un sobreviviente, habiéndose escondido en un nicho para escapar de ser quemado vivo, pero estaba muriendo. Un rebote había atravesado su chaleco antibalas y una espesa capa carmesí rodeaba la herida del pecho. Agatón apoyó su bota en el cuello del desgraciado. Parecía pálido como los otros de los salamandras habían destruido, calvo y con la frente ligeramente arrugada. Podría pasar por un humano en una oscuridad de la colmena baja, pero los colmillos, la coloración ligeramente violeta de su piel y la forma deformada del cráneo delataban su verdadera naturaleza. «¿Dónde están?», gruñó Agatón. Su lengua violeta era afilada como una flecha y colgaba de su boca mientras luchaba por respirar. «El gobernador y su casa. ¿Dónde?». No hubo respuesta, solo una especie de miedo sordo. No sabía nada. Se creía un libertador, rompiendo el yugo de la opresión. Lo único que se rompió fue su cuello. Un fuerte chasquido de hueso puso fin a su sufrimiento. Agatón sintió que se le calentaba la sangre nocturiana. Se les estaba acabando el tiempo. Hizo un gesto al sargento Ignos. «Profundicemos más. Encontremos a los maestros». El sonido de percusión del acero contra el acero resonó a través de la forja. Adraz Agatón estaba ante su único yunque, brillante por el sudor. Estaba desnudo hasta la cintura. Los rigores de cruzar el Rubicon Primaris grabados dolorosamente en su musculoso cuerpo. Había perdido sus viejas cicatrices, las marcas de los sacerdotes marcados que una vez habían descrito sus hazañas para el capítulo. Era apropiado, supuso. Había renacido. ¿No debería entonces empezar de nuevo? Se centró en el trabajo, en la fragua, intentando no lamentar el borrado de glorias pasadas. 7 golpes contra el yunque para templar el metal, dejar enfriar y luego 7 más. Fue ritualista, metódico. Este era el credo de Prometeo, la manera del capítulo de los salamandras.
Cada arma debe ser templada de esta manera, para que no se rompa bajo tensión. Ya había hecho el mango. Fue largo, incluso un poco difícil de manejar para un martillo, pero el gran poder que generaría valió la pena. La cabeza del martillo yacía sobre el yunque, moldeada por repetidos golpes, endurecida por el temple. Tomando las tenazas con sus propias manos, apagó el metal batido y llenó la fragua con su vapor sibilante. Luego, con el metal aún enfriándose, Agathon unió las partes separadas. Primero el mango, atornillado en su lugar. Golpeó el yunque con 3 fuertes golpes para asegurarse de que la unión fuera fuerte. Satisfecho, lo dejó enfriar y luego conectó un generador de campo disruptivo, cables y conductos de energía. El martillo de trueno brilló a la luz de sodio cuando estuvo terminado. Una herramienta moldeadora, un arma asesina. Su batán todavía brillaba con la furia de su maestría. Maleus Noctum, pronunció en voz alta, con voz haciendo eco. Martillo nocturno. Sosteniéndola con una mano, Agathon alimentó una ráfaga crepitante de energía a través de la cara del arma. El breve destello iluminó sus rasgos, convirtiendo el rojo ambarino de sus ojos en hielo azul. Blandió el martillo, disfrutando del peso, anhelando desatarlo en batalla. El cráneo del aberrante se partió como una cáscara de huevo, y Agathon arrojó a la criatura a un lado. Llegaban más, atraídos por el olor a sangre y el calor empapado en sudor de la violencia. Los aberrantes tenían una palidez más oscura que sus hermanos menores y eran completamente inhumanos. Monstruos grotescamente musculosos, agrupaban martillos de minería de cabeza plana y picos con hojas de hoz en sus garras de gran tamaño. Agathon fue atacado por todos lados por las criaturas, pero el Maleus Noctum cosechó un sangriento precio. Hizo girar el martillo de trueno en un amplio arco, sintiendo su impacto aplastante contra extremidades y costillas. Hizo que los aberrantes regresaran a la oscuridad. Su retirada, iluminada por el resplandor azul de la descarga de energía. Fue un breve respiro, pero lo aprovechó para reunir a sus guerreros. Reagrúpense conmigo, respiró, sintiendo que su nueva fisiología lo compensaba, se ajustaba. Las piezas estaban ahí, pero se iban consolidando lentamente, templando. Necesitaba acostumbrarse a este cuerpo aumentado, pero podía empezar a apreciar su fenomenal potencial. Atacan de nuevo, hermano capitán, anunció el sargento Ignos, después de haber colocado a los agresores en una cuña alrededor de Agathon. Era una horda que corría entre las ruinas de la colmena, deslizándose por el techo como arácnidos. Chillaban, chirriaban y gruñían. Una cacofonía de voces hambrientas. Una marea de llamas implacables los recibió. Los aberrantes ardieron. La piel se desprendió de sus huesos. La esclerótica de sus ojos se volvió líquida como yugos, pero no se detuvieron. Golpearon a los agresores como un martillo neumático y la línea de defensa resistió. Hay demasiados para luchar, dijo Agathon, azotando con su martillo. ¿A qué profundidad llega la colmena? Ignos indicó un nivel más. Agathon miró hacia sus pies. Vio placas de cubierta y una acumulación irregular de vigas y estructuras metálicas derrumbadas. Abran paso y luego cierren esta brecha, gruñó. Agarrando a Maleus Noctum con ambas manos, rugiendo, lo estrelló contra el suelo. El suelo se agrietó. Ignos y los demás ya habían avanzado claramente, y Agathon volvió a atacar. Entonces la plataforma y los detritos cedieron y cayó en la oscuridad. El armazón de la pistola brillaba caliente en el horno. Agathon lo levantó a la luz y evaluó el molde. Satisfecho, se puso a limar y moler a mano. Chispas parpadearon sobre el banco de trabajo. Una vez que logró la forma deseada, comenzó a colocar el cañón, el gatillo y la guarda. Las piezas se deslizaron juntas suavemente. Los esfuerzos anteriores ahora dieron sus frutos en el perfecto ensamblaje del arma.
Agathon colocó la boca por último, y a esto añadió el encendedor. El tubo de entrada y el tanque de almacenamiento de Prometeo le llevaba horas, pero estaba satisfecho con el trabajo. La pistola de fuego era única, un arma artífice. Agathon asintió. Serviría, y serviría bien. Drakis longió, imaginando el infierno que desataría. Una llamarada levantó la abyecta oscuridad, pero solo por un momento. A su luz, Agathon vio a cada una de las víctimas suspendidas en una especie de cuna biológica endurecida. Atravesó la carnicería humeante de los híbridos, ignorando el crujido hueco de huesos mientras pisoteaba sus cadáveres quemados. No habían muerto sin luchar. La placa de guerra rota y chamuscada con ácido de Agathon era prueba de su resistencia. Muy arriba, el bajo zumbido de la batalla resonó mientras los agresores seguían luchando. Ignos había mantenido a raya la horda. Ahora Agathon necesitaba acabar con ella. La cámara en la que había aterrizado era pequeña y tenía forma de media luna. No parecía metal ni nada hecho por el hombre. Era orgánico, emanaba calor y goteaba viscosamente materia senos. Algo emergió de las sombras, encorvado al principio, pero desplegándose en toda su abominable altura mientras abalanzaba sobre Agathon. Rugió «¡Vulcan!» y una explosión de fuego brotó de Drakis, incendiando la tela y abrazando el musculoso caparazón. El abominante apenas disminuyó la velocidad. Su imprudente carga atrapó a Agathon en el estómago y lo levantó. Sintió que algo golpeaba su costado, penetrando la ceramita y la malla debajo. Un golpe indirecto de su martillo de trueno sacudió el abominante sobre sus talones. Su cabeza, groseramente abultada, se echó hacia atrás y parpadeó débilmente ante el dolor repentino. Era enorme. Su masa hinchada fácilmente rivalizaba con la estructura genética mejorada del capitán. Las cadenas encadenadas a sus tobillos rasparon ruidosamente mientras se balanzaba hacia él. Agathon bajó el martillo, partió una espinilla y la convirtió en astillas. La bestia huyó, atacando con una garra deforme. Corneó el pecho de Agathon y el capitán dejó escapar un gruñido de dolor antes de meter a Drakis en la boca del dominante y apretar el gatillo. «¡Prueba el fuego!», gruñó, vertiendo Prometeo ardiente en la garganta de la bestia hasta que el tanque de la pistola quedó casi vacío. Sacó un brazo y arrojó a Agathon hacia atrás. Cayó al suelo, pero se puso de pie rápidamente. El abominante se tambaleó. El humo salió de cada orificio y la sangre brotó de su boca hinchada. La misericordia de Vulcan, respiró Agathon. Solo muere. El abominante dio un paso vacilante y cayó hacia adelante. Cauteloso, Agathon se aseguró de que no hubiera más cautistas que eliminar y luego se acercó a las víctimas. A pesar del material membroso y pegajoso que los envolvía, los cuerpos eran definitivamente los del gobernador y su familia. 13 en total, masculino y femenino, adultos y niños, serios, demacrados. Habían adaptado el tono violáceo del culto Genestealer, y sus ojos lechosos miraban fijamente. Pero, en cierto modo, estaban vivos. El gobernador intentó hablar al ver a su salvador, pero las palabras no salieron al principio, pero finalmente dejó de escapar un sonido entrecortado. «Por favor, termina con esto». Incluso antes de que los salamandras entraran en la colmena, ya era demasiado tarde. Las víctimas ya eran incubadoras. Dentro de ellas se gestaba vida alienígena asquerosa. Agathon niveló a Drakis, quemó todo. Al regresar a la brecha, cargado con el peso de la misericordia, recordó algo de la fragua. Cada arma debe ser templada de esta manera, para que no se rompa bajo presión. Relato extraído del Codex de octava edición, Salamandras.